Yo tengo que ver cómo quito esta barrita por acá. En este sprint generarás tu propio backend. Desarrollarás una API inicializando un servidor, conectando una base de datos no relacional en MongoDB, definiendo los endpoints de tu API y los controladores necesarios para el modelo CRUD. ¿Sí? Create, read, update and delete. Realizarás el hosting de tu backend mediante Postman. Bien. Profe, creo que se le va el audio. Necesaria para obtener los datos de la ciudad. Vamos a dar la arquitectura. Movimos la del Sprint 1, vamos a chumbearla del Sprint 2. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho inicialmente home, ¿sí? En una primera instancia, y habíamos enlazado con City, pero City no tenía nada, decía en construcción, ¿sí? Under construction. Bien. En esta arquitectura lo que vamos a hacer es enlazarla con un backend. Vamos a crear el backend donde vamos a crear las rutas, donde vamos a crear el server con Express. Vamos a configurar una base de datos, vamos a crear el modelo de ciudades, los controladores necesarios para el CRUD, ¿sí? Y los diferentes métodos y las rutas. Y a todo eso lo vamos a integrar y lo vamos a probar con Postman. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. La particularidad de esta arquitectura es que vamos a construir un server por cada uno de los CRUD que vayamos a crear. Es decir, inicialmente vamos a crear un server el cual va a trabajar sobre City, que nos va a permitir cargar los datos en la base de datos, leerlos, actualizarlos y eliminarlos, ¿sí? Mediante Postman y consumirlos en el front. Bien. Para ello, hoy vamos a dar el primer pasito. El primer pasito es montar y levantar un servidor. Sprint 2. Tenemos el objetivo del servidor, base de datos, modelo, controlador, rutas, hosting y Postman. Esos son los 4 temas. Hoy vamos a ver cómo llegar a este punto, cómo hacer que el servidor levante y enlace, ¿sí? Que lo podamos visualizar en local, todavía no hosteado. Objetivo del Sprint 2. Bueno, ahí tienen los de muestra. Se sigue utilizando el mismo repositorio que para el sprint anterior. Debe ser privado y debes sumar como colaborador a tus mentores. En este caso, déjenlo público para facilitar el acceso y no complicarnos, no pasa nada. Y lo que sí, ustedes venían trabajando en sus proyectos sobre la parte de front. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a integrar todo en una sola solución, sino que lo vamos a dividir. Vamos a dividir el backend en microservicios, vamos a hacer una arquitectura distribuida, ¿sí? El backend en microservicios y el frontend por otro lado. Con lo cual, de lo que ustedes habían levantado de frontend, por ahora no lo van a tocar hasta que levantemos el servidor y van a crear un nuevo proyecto y un nuevo repositorio que va a ser este nuevo backend. ¿Se entendió? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Bien. Objetivo: desarrollar el backend de la aplicación, incorporar más funcionalidades en el frontend de la app.
Bien, ¿qué vamos a agregar? Cities y calculo que si llegamos el detalle. Condiciones generales. La interfaz de toda la aplicación de MyTinery debe estar en inglés. Verificar el correcto uso de las palabras, expresiones, etc. Evitar traducciones literarias no verificadas. El código, nombre de funciones, variables, comentarios, etcétera, puede estar en inglés o en español. No lo mezclen, nada más. El producto debe ser full responsive y mantener en todas las resoluciones una experiencia de usuario intuitiva, ágil y accesible. Eso es un poco lo que ya vimos anteriormente en cuanto a las condiciones generales. Condiciones particulares. Backend. Vamos a hacer esto que se denomina CRUD, que lo van a escuchar un montón de veces, que es Create, Read, Update and Delete, que son las 4 instancias en las cuales ustedes van a poder interactuar con un microservicio de backend, ¿sí? Creando, leyendo, actualizando o eliminando datos, ¿sí? Vamos a levantar un servidor, una base de datos con el modelo City, que incluya como mínimo nombre de la ciudad, nombre del país de la ciudad, link de foto o foto de la ciudad, rutas y controladores, mínimo CRUD, create, crear una ciudad, read, leer, obtener datos, obtener una ciudad y todas las ciudades, update, modificar una ciudad, delete, eliminar una ciudad. Los controladores que no usemos en el front, en el sprint, deben funcionar tanto por Postman o por Insomnia, que son aplicaciones para interactuar con backend desde los datos, y lo vamos a ver, que funcionan más o menos lo mismo. Nosotros nos vamos a concentrar más en Postman, que es la más común, pero la interfaz es muy similar. ¿Quedó clara esta parte del CRUD? ¿Qué es el CRUD y para qué lo vamos a utilizar? ¿Sí, no, ni? Sí, profe. Fíjense que en el RAID tiene 2 instancias posibles, ¿no? Una que es obtener una ciudad y la otra que es obtener toda la ciudad. Bien. Condiciones particulares. Componente cities. Debe consumir datos de la API creada y mostrar todas las ciudades, ¿sí? Debe contener un input text y además, al hacer clic en una card de ciudad, se debe dirigir a una página con más detalles de esa ciudad y debe incluir un botón para subir hacia arriba. Ahora explicamos bien esa parte. Filtro. El usuario tiene que poder filtrar por las letras con las que comienza el nombre de la ciudad. Ejemplo, C, aparece en Camboriú, Cancún, Cartagena, Concordia y Córdoba. Un ejemplo. CO, aparece Concordia y Córdoba. COL, en este caso, si son las ciudades que tenemos arriba con C, no se encontró la ciudad. En inglés, porque la interfase debe ser en inglés. Componente City o City Detail, página que por ahora renderiza los datos mínimos del modelo de ciudad, puede agregar más información o incluir una leyenda under construction. Además debe incluir un botón para volver a cities, además del link del menú del header. Recordá que este componente debe ser reutilizable. Bien, hasta acá, ¿dudas, consultas, preguntas? ¿No? No. ¿Qué es eso del primer botón que dice ir hacia arriba? Para subir en la página. Cuando empiezan a hacer scroll hacia abajo, como ciudades van a tener varias, ¿sí? Lo más probable es que pierdan de vista el number, ¿sí? Entonces, para poder navegar, cuando el scroll supera la línea del number, tiene que aparecer un botoncito abajo, una flechita, que cuando le hacen clic, hace un redireccionamiento y coloca la vista arriba, en el number. Tiene que tener un filtro. Tengan en cuenta que el filtro no es un filtro de tipo include, sino que es un filtro de tipo start with, ¿sí? Okay. Busca las letras con las cuales comienza. Esa es una de las condiciones. Y bueno, después la parte de city, y tiene que tener la frase en caso de que no encuentren ningún resultado, que no se ha encontrado ninguna ciudad o el nombre de la ciudad indicada, ¿sí? En inglés, siempre. Y después en city ese componente tiene que ser capaz de renderizar cualquier ciudad a la cual se le quiera ver el detalle.
Bien, vimos condiciones de frontend y condiciones de backend. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿No? No, profe. Correcciones y explain code. En la fecha pactada se procederá a la corrección de cada trabajo y al explain code correspondiente. Para obtener un MVP se debe cumplimentar todas las consignas aquí especificadas y además saber explicar parte del código de forma concisa, adecuada y coherente. Incumplir alguno de los dos criterios evaluatorios implica un no MVP. Se compartirá con los alumnos y alumnas los pesos asignados a las diferentes condiciones de MVP. Se exige atenerse a la filosofía de React utilizando código de JavaScript moderno y apelar a dos principios básicos. Uno es dry, don't repeat yourself, es decir, que no existan dos componentes que hagan lo mismo, que el componente puede ser reutilizado mediante parámetro. Y keys, que es keep it simple, ¿sí? Manténlo simple. Traten de el código hacerlo lo más sencillo y simple posible. Pensar en una aplicación escalable y organizar los directorios, carpetas de manera eficiente y prolija. Y 3, utilizar los workshops diarios, en este caso de la noche, y los espacios para consultas para mostrar el producto y evacuar dudas, el no respetar las consignas del MVP por falta de lectura, falta de cross-check o hecho de manera eficiente, etcétera, nos hará incurrir en un MVP. Bien, ¿estamos de acuerdo en las condiciones de entrega? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Vamos a ver qué es esto del backend. ¿De qué hablamos cuando hablamos del backend o de un servidor? Es la parte que nos va a ocupar hoy y nos vamos a encargar de levantar. Backend o servidores. ¿Qué es un backend? Una arquitectura, patrón MVC, Node.js y Express y variables de ambiente. El término se refiere a la arquitectura interna de la app y asegura que todos los elementos funcionen correctamente. Es la encargada de hacer funcionar el servidor y de conectarse con la base de datos de la app. Mantiene la seguridad y optimiza los recursos de la app para que sean más rápidas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de seguridad, la seguridad se define en capas, ¿sí? Cada capa es responsable de su propia seguridad. Por ejemplo, cuando yo integro un frontend, yo tengo que asegurar que el input de texto permita el ingreso de caracteres necesarios para operar, pero no más allá de eso. De ejemplo, a ver, si voy a ingresar el nombre de una ciudad, no le puedo dejar caracteres ilimitados al ingreso porque tranquilamente me podría meter un script adentro que genere una conexión con la base de datos y vaciarme la base de datos. ¿Se entiende? ¿Quedó clara esa parte? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Qué va a hacer el backend cuando reciba ese dato? Supongamos que yo tengo una API pública, ¿sí? Y le puede pegar cualquier frontend. Por ejemplo, la de MovieDB, que es una API que me trae información de películas. ¿Qué va a validar el backend? Precisamente lo mismo, que no se ingresen mayor cantidad de caracteres de los necesarios. ¿Para qué? Otra vez, para que no me pueda meter un script y ese script no pueda extraer información de mi base de datos o vaciarla o bloquear el funcionamiento de la app. Bien. Todas las capas, lo mismo la base de datos. La base de datos yo la tengo que conectar mediante ¿qué? Una contraseña. ¿Esa contraseña dónde va a estar? ¿Pública en el repositorio? No, va a estar en una variable de ambiente, ¿sí? Algo que no va a llegar hasta el repositorio, que no va a ser leído por código, ¿sí? Y que va a estar guardada en el lugar donde va a estar hosteada. Solamente puede ser accedida en el hosting, esa variable de ambiente, ¿sí? Entonces, con eso yo limito que la conexión a la base de datos sea realizada por aquellos que tengan usuario y contraseña. Bien, para validar los datos del usuario lo mismo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a encriptar, no voy a guardar el nombre del usuario y la contraseña en mi base de datos, no.
La voy a guardar encriptada, guardada con una clave de seguridad. Que después, cuando la vaya a desencriptar, voy a utilizar esa misma clave para desencriptarla y validar los datos del usuario. ¿Se entiende? Si bien son medidas de seguridad básicas, son necesarias inicialmente para que ustedes entiendan que por cualquier medio se puede ingresar a una app si nosotros no mantenemos la seguridad en las diferentes capas. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué es una arquitectura? O la arquitectura de la app. Describe los patrones y las técnicas que se utilizan para diseñar y desarrollar aplicaciones. En una arquitectura de aplicaciones habrá servicios de frontend y backend. El desarrollo de frontend se refiere a la experiencia del usuario con la aplicación, mientras que en la de backend implica proporcionar acceso a los datos, los servicios y otros sistemas que permiten el funcionamiento de la aplicación. JavaScript combinado con HTML y CSS es uno de los más populares para el desarrollo de aplicaciones web en la actualidad. Las arquitecturas modernas de aplicaciones utilizan interfaces de programación de aplicaciones, o también conocidas como API, para conectar los servicios, los cuales proporcionan la base para el desarrollo de aplicaciones en la nube. Nosotros utilizaremos una arquitectura MVC, es decir, definiremos un modelo de datos, el frontend diseñará las vistas y utilizaremos uniremos ambos a través de controladores. ¿Sí? Es un patrón de diseño que en este caso es MVC, que es modelo, vista y controlador. Este es un poco el patrón MVC en dibujos. ¿Sí? La vista, ¿sí?, va contra el controlador, le solicita datos, ¿sí? El controlador se fija el tipo de acciones que necesita y va contra el modelo, la lógica de datos o la base de datos, y lo extrae. ¿Sí? El controlador también inicia o muestra o indica cuál es la vista que tiene que mostrar, ¿sí?, y es capaz de modificar los datos. ¿Sí? Y la vista actualiza los datos también a través del controlador y, o sea, le pide al controlador la actualización de los datos y el controlador conecta con la base de datos o con los datos para modificarlo. Este es el modelo MVC, modelo, vista, controlador. Es un modelo simple de arquitectura, pero que actualmente funciona y funciona muy bien. Node.js y Express. Un servidor es un equipo diseñado para procesar solicitudes y entregar datos a otros ordenadores, a los que podremos llamar clientes. Esto se puede hacer a través de una red local o a través de Internet. Node.js funciona como servidor o máquina virtual y es extremadamente rápido, ¿sí?, y de gran calidad, dando al desarrollador la posibilidad de utilizar al tope la I/O, que vendría a ser entrada y salida, es input o output, ¿sí?, del sistema. Otro punto fuerte de Node.js es su capacidad de mantener muchas conexiones abiertas y esperando. Está diseñado para crear aplicaciones escalables. Esto de mantener muchas aplicaciones abiertas y escalables lo van a encontrar como la capacidad de tener múltiples hilos abiertos en un modelo de loop que va escuchando las respuestas y suministrándolas a medida que las va recibiendo. Mientras que otros lenguajes van hilo por hilo. ¿Sí? Abren uno, cierran, abren uno, cierran, abren uno, cierran. Y entonces cuando tienen mucha capacidad de muchas peticiones y poco recurso de respuesta, saturan. ¿Sí? Bien, Express es una infraestructura de aplicaciones que proporciona un conjunto sólido de características para las aplicaciones web y móviles. Crea APIs de manera rápida y sencilla a través de su gran cantidad de métodos y middlewares. Middlewares son capas intermedias. Nodemon monitorea los cambios en el código y reinicia el servidor automáticamente. Son las tres variantes que vamos a ver hoy.
Para inicializar una app de Node, creamos una carpeta de backend y accedemos a ella. ¿Sí? Corremos, ¿qué? Un npm. npm simplemente init. Vamos a crear una carpetita. Cerrar. Ahí va. Vamos a crearla acá. Bootcamp Agnur 2. Vamos a hacer nueva carpeta. ¿No fue carpeta? No la estoy viendo. De primero. Arriba, profe, de primerito. Barra, perdón. La barrita negra esta que más que molesta y no encontré cómo ocultar. Nueva carpeta y le vamos a poner, en mi caso, backend. Backend, ok. Vamos a entrar en backend y vamos a abrir un visual sobre esta terminal. File, open folder. Backend. Lo mismo que vimos en React, recuerden estar dentro de la ruta de la carpeta, verifíquenlo por su terminal. ¿Sí? No estén afuera. Bien, estoy dentro de la carpeta backend, no tiene absolutamente nada. Inicialmente, recuerden que nosotros ya el entorno de Node lo instalamos, si no, no hubiésemos podido instalar React o las librerías o demás. Entonces ya con eso podemos empezar a jugar un poco. Bien. Profe, ¿Cuáles y son en los pasos? nuestro caso también la creamos dentro del proyecto de MyItinerary. Son no mezclado con el front, ¿sí? Es una carpeta aparte. Es Fíjate que lo que va en un repositorio nuevo. Exacto. Fíjate que yo no la creé dentro de la carpeta del front. La carpeta del front, yo tenía mi carpeta, que vos te fijas acá. Sí. Este es mi app y este es el backend, uno de los backends. Ok. ¿Entiendes? Separado. No Separado. tienen Ok. relación. El enlace se va a dar por llamado, por Ok. disparo o por tiro. No la creen dentro de la carpeta de React. Bien. ¿Qué me dice? Creamos una carpeta de backend y accedemos a ella. Listo, perfecto. Ahora me dice, corremos npm init para iniciar una aplicación de Node.js y crear una estructura de archivo necesaria para su desarrollo, en nuestro caso, un servidor. Ok. npm init. Abrimos una terminal, nueva terminal. Fíjense, estar parados donde tienen que estar parados, ¿sí? En la carpeta vacía. En la carpeta de backend, que es donde yo quiero crear mi servidor. Entonces acá voy a correr npm init, así simplemente. Como yo estoy dentro del entorno de Node, lo que le estoy pidiendo es que me inicialice una aplicación de Node.js. ¿Tengo algún paquete de precado? Try essence default, npm, use npm install. Bien. Acá lo que me pide es el package name. Le voy a poner, vamos a hacer el backend de Cities inicialmente. La versión 1.0.0. Descripción. Yo le voy a poner CRUD para API Cities. Enter point. Esto es cuál va a ser nuestro archivo principal.
le podemos poner index.js, ¿sí? O server.js para diferenciarlo y no confundirnos con el index que tenemos en React. Nosotros sabemos que nuestro punto de entrada de nuestra aplicación, acá, en mi caso, yo habitualmente lo llamo server.js, para no confundirme en las aplicaciones. Test command no va a tener, git repositorio por ahora no va a tener declarado, keyword tampoco porque no la vamos a disponibilizar para la búsqueda. Y autor, mi nombre. Licencia tampoco, me pide que verifique los datos, ¿sí? Server, autor, licencia y por acá arriba la descripción, la versión y el name. Backend cities. Ok. This is okay? Yes. Fíjense que ahí simplemente lo que me creó es un package JSON. Es una declaración. ¿Sí? ¿Qué contiene este package JSON? Lo que yo le dije que le cree. El nombre, la descripción, el main, esto es muy importante, ¿sí? El autor, acá hay datos más relevantes, pero este dato de main es muy importante. Bien, hasta acá nosotros dimos el entorno como para crear nuestro servidor. ¿Me siguen hasta acá? Profe, en autor, en nuestro caso, le colocamos el del equipo, como lo hemos venido trabajando, que si los apellidos de El los equipo, los autores. nombres con coma, es un string de texto ese. Ok, En el name de la aplicación, sí, no dejen espacios. ok, ¿Bien? sí. Profe, Sí. en el entry point, ¿qué era lo que debíamos colocar? Server.js. ¿A vos te sugiere ponerle index.js? Ajá, sí. Cambiáselo por server para tener identificado cuando vos estás trabajando sobre este elemento, Ujú, es el servidor. bien. Y no confundirte con un front o con algo por el estilo. ¿Y en el text command? Nada. Por ahora Y no en le el vamos a git poner repositorio tampoco. tampoco. Profe, Keywords, y una consulta, ¿ese main sería como master también? Main, a ver, es como el index. El index HTML es el index principal, el punto de entrada. El index JS es el punto de entrada. En este caso, nuestro punto de entrada de la aplicación, donde va a levantarse todo y donde va el cerebro, ¿sí? Que vimos recién, va a ser este main.js. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Dimos el paso 1. Después me dice npm install express --save para instalar los métodos que configuran al servidor. Ok. Vamos. ¿Dónde me paré? Acá. npm install express --save. Vamos a esperar que termine de instalar. Y si ustedes se fijan, ahí agregó que un paquete y agregó acá dependencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros para crear el servidor vamos a utilizar Express, que es el paquete que nos permite crear servidores en Node.js con sus métodos. ¿Sí? Entonces ya nuestro archivito solamente que teníamos de package.json se nos agregó una partecita de dependencias con nuestro Express. Y se nos agregaron ¿qué? Los Node modules de Express. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Disculpe, yo me quedé acá con que preguntan el test command. Eso Nada, le doy a enter, nada, ¿verdad? Y después ahí al git repository, nada. nada. Get word,
It was, Nada. nada. Autor. Ah, entonces acá. Ok. Otro. Díganme si Licencia, no me nada. ¿no? siguen. Nada tampoco. Díganme Nada, si no me ok. siguen, ¿eh? Porque esto si lo van haciendo paso a paso es más fácil entenderlo. Este proceso que estamos haciendo ahora lo van a tener que ejecutar por cada uno de los backends que nosotros creemos. A ver, originalmente, y lo pueden validar las chicas, creábamos un solo backend que en su lógica hacía todo, ¿sí? Manejaba la gestión de usuarios, manejaba la gestión de ciudades, manejaba la gestión de itinerarios, de comentarios y de likes, ¿sí? Eso es un modelo de arquitectura de tipo monolítica. Un solo backend hace todo, ¿sí? Hoy las arquitecturas modernas, ¿sí?, trabajan con microservicios dedicados. Un microservicio puede ejecutar una tarea única, por ejemplo, no tener el CRUD completo, sino que solamente el create, y es un servicio absolutamente dedicado, ¿sí? O trabajarlo por segmento o acción. Por ejemplo, sobre cities. Sobre cities, un backend tiene el CRUD completo. Sobre usuarios, un backend tiene el CRUD completo. Entonces ahí ya dentro de su aplicación, su front se va a integrar con dos servicios de backend. ¿Qué ventajas da esto? Primero, que son de escalabilidad más rápida. No es lo mismo hacer escalar, crecer o mejorar un microservicio chiquito que un monolítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes toquen un monolítico, tienen que probar que toda la funcionalidad de la aplicación funcione, porque están tocando el backend que controla todo. ¿Sí? Si ustedes trabajan con un servicio dedicado, cuando ustedes hacen un toque sobre el servicio, tienen que controlar que solamente funcione esa funcionalidad que ustedes tocaron. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Segundo, pueden optimizar mucho mejor los recursos. A ver, si mi aplicación utiliza 100 veces los recursos de gestión de usuarios y 50 veces los recursos de cities y 10 veces los recursos de itinerario, y yo digo, bueno, ok, le doy 160, ¿sí? La aplicación va a funcionar bárbaro. No siempre, porque ¿qué pasa si son 120 los usuarios? ¿Sí? El recurso queda desfasado en un lado y flojo en el otro, y cuando yo tengo que calcular para darle más recursos, ¿cómo lo calculo? Se me complica porque no sé qué es lo que me está insumiendo más recursos. En cambio, si yo lo tengo repartido, puedo medir con exactitud cuál es el servicio más utilizado y a ese servicio darle más recursos. Y el que es menos utilizado, restarle recursos. Entonces lo puedo optimizar. Tiene un montón de ventajas trabajar con una arquitectura distribuida, ¿sí? O de microservicios. Si es muy grande la aplicación, no sé, tiene 14 millones de hits al mes. Y mientras más partido, más chiquito, más finito sea, más fácil de controlar va a ser. ¿Entendió el concepto? Mientras llegan hasta este punto. Bien, entonces, yo ya hice la instalación de Express. Genial. Instalé mi NPM, mi paquete que me va a permitir crear mi servidor. Hasta ahí, espectacular. Ahora me pide que haga un npm install -g nodemon. Bien. -g recuerden que era de manera global. ¿Qué es nodemon? Si nosotros montamos el servidor así, como está, cada vez que yo le haga un cambio de código al servidor, lo voy a tener que apagar y volver a reiniciar. ¿Entiende? Para que me tome los cambios. Nodemon es un paquete que funciona, ¿vieron como ESLint en React? Que me va leyendo los cambios y me va generando el renderizado nuevamente cada vez que yo cambio una parte del código. ¿Lo tienen presente eso en React? Sí, profe. Nodemon actúa de una manera similar, es decir, cada vez que yo cambio una línea de código, ¿sí?,
automáticamente y lo salvo, tengo autoguardado, lo voy a hacer con cada cambio. Cada vez que yo lo salvo, vuelve a reiniciar el servidor y vuelve a comprobar de que todo funcione normalmente y vuelve a levantar el servidor. Esa es la ventaja que nos da Node. Entonces, vamos a correr npm install, lo vamos a instalar de manera global, -g nodemon. ¿Sí? Así tal cual como está acá. -g nodemon. Yo ya lo tengo instalado, no importa, lo vuelvo a instalar, pero ustedes con el -g lo van a instalar de manera global. ¿Por qué? Porque después lo vamos a utilizar. Lo instalan y ahí ya tienen inicialmente qué es lo que van a necesitar para su servidor. Todavía su servidor no hace nada, no tiene ningún archivo de server.js creado. ¿Cuál se piensan que va a ser el próximo paso? Crear el cerebro. ¿Sí? Hasta acá tienen, ok, tengo el paquete para montar un servidor, tengo el package con la declaración de cuál va a ser el main y cómo se va a enlazar. ¿Qué me falta? Empezar a crear el cerebro. ¿Sí? Bien. Y acá es donde se empieza a poner interesante. Fíjense, vamos a crear un archivo que es server.js. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en esta estructura lógica, que la voy a ampliar, díganme si no se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Sí? Sí. Server.js, si le pusieron index.js, tiene que ser el punto de entrada. Cuando ustedes trabajan con aplicaciones de Node, ¿sí? No van a utilizar el import, sino que van a utilizar el require. ¿Sí? Van a crear una constante, en este caso express, es igual a require express. Es decir, que van a requerir el npm, el paquete de express. ¿Sí? Espectacular. Ahí lo tengo para empezar a utilizar los métodos y empezar a crear el servidor. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una constante que va a ser app, que la voy a igualar a express, a esta función que tengo acá arriba. Y le voy a definir un puerto en el cual va a inicializarse. ¿Sí? Vamos a empezar a dar esos pasos. Entonces dijimos, ¿me siguen hasta acá? ¿Alguien está perdido? No hicimos mucho, pero vamos a empezar a caminar. Acá siguen? bien, profe. Sí. Vamos a hacer un new file. ¿Cómo se va a llamar nuestro archivo? Server.js. Server.js. ¿Por qué? Porque server.js es lo que nosotros declaramos en nuestro package.json como nuestro main, nuestro entry point, nuestro punto de entrada. ¿Bien? Después, ¿qué me dice? Vamos a empezar a levantar el servidor. ¿Cómo era? ¿Quién me dice? Const Una constante, profe. Express igual require express. express igual require. Ojo acá porque también se van a encontrar con la opción de required, requerido, que es diferente. Acá es require. Express. ¿Qué es lo que hace este require express? Por más que acá le diga o le sugiera ir al import, en los servers no lo utilicen al import. ¿Sí? Porque va a prestar a confusión. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense cuando yo me paro arriba. Va a los not modules, ¿sí? Not modules, y va a express y va a buscar al index de express la lógica completa del not module. Ok. Primer paso. Después le digo que const app es igual a todo el paquete que encuentre de express. ¿Sí? Si quieren, pónganle punto y coma para separar la lógica. Recuerden que JavaScript no hace nada, pero queda bonito. Bien, ahí ya tenemos nuestra primera declaración de servidor. ¿Todavía no hace nada? No, no hace nada. Después, ¿qué necesitábamos? Teníamos que definirle un puerto. Port. Igual,
Port pónganlo con mayúscula para identificarlo y no prestar a confusión. Es más simple. Lo pueden poner en minúscula, mayúscula, le pueden poner puerto, le pueden poner en lugar de app, aplicación. ¿Sí? No pasa nada. Defínanlo como ustedes quieran, pero acuérdense, yo les voy dando algunos tips de la forma en la cual normalmente lo van a encontrar cuando ustedes googleen crear servidor de Node o vean algún ejemplo de un servidor, un CRUD en funcionamiento, lo más probable es que lo encuentren de esta forma. ¿Sí? No hay una regla escrita, pero por convención no escrita, ¿sí? Lo van a encontrar de este modo. Port, le pueden dar, si le dan 3000, ojo que React, ¿en qué puerto levanta? El 3000. En 3000. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en un quilombo después cuando levantemos las dos aplicaciones en paralelo para conectar el backend con el frontend en nuestro ambiente local? Van a entrar y React me va a decir, no, el 3000 ya está levantado, te lo levanto en el 3001. Pongámosle 4000. No reneguemos. ¿Sí? Vamos a ser prácticos. Bien. Después, ¿qué más me dice? Me dice app, ¿sí? Que trae todas las funcionalidades de Express. Va a setear. Este método set es parte del paquete de Express. Va a setear ¿qué? Un puerto. ¿Sí? ¿Qué puerto va a setear? El que yo le indiqué arriba. Entonces, vamos a definir esa parte. App.set va a setear un port. ¿Cuál va a ser el port? El que definí arriba. ¿Sí? Seteamos el puerto en el cual se va a inicializar ¿qué? Nuestro servidor. ¿Cómo? Pasándole mediante el método set, yo le digo, este es el puerto con el cual te vas a arrancar. Bien. Y después hay otro método que es app.get. Y ahí me pide dos cosas. Por un lado, el patch base, es decir, va a ser localhost 4000 barra la puerta de entrada. Barra algo, barra nada. Por ahora vamos a dejarlo con barra nada. Localhost 4000 y va a entrar a nuestro puerto. ¿Sí? Y acá es donde entra ¿qué? Una función anónima, que va a tener un require y un response. ¿Sí? Es decir, cuando mi servidor que entró por el puerto que le seteé entre por esta ruta, por la barrita sola, ¿sí? Va a llamar a una función que en este caso va a dar una respuesta. ¿Y qué respuesta va a ser? Servidor creado. ¿Sí? Entonces, una función que va a tener un require y un response, ¿sí? Ese require y response, ¿qué me decía? Va a tener un app.send. ¿Y qué va a enviar? El mensaje que yo quiera enviar. En este caso, servidor creado. Profe, no es res.send. Res.send, perdón, sí. Es la respuesta al get. Si ustedes se fijan, este get es un método. ¿Sí? Vieron que en las aplicaciones o cuando ustedes conectan con una... Bueno, lo vieron cuando hicimos Firebase. Firebase que utilizaba un método, get. Después tienen post, después tienen put, delete. Son diferentes métodos de conexión con un backend. Bien, y este me va a contestar servidor creado correctamente. Vamos a ponerlo así. Bien, primera instancia del servidor. Esto, chicos, es estructura básica del servidor. ¿Sí? Después este modelo lo pueden replicar para tantos backend como ustedes quieran utilizar cuando tengamos todas las cosas
creadas. Profe, una consultita en ese punto. Sí. Para los otros backend, ¿el puerto puede ser el mismo o hay que irlo variando? Puedes cambiar, puede ser el mismo. Ok. Lo que tenés que tener en cuenta es, porque vos esto lo vas a levantar en local. ¿Sí? Cuando vos lo tengas hosteado en la nube, el puerto no lo vas a definir vos. Ok. ¿Sí? En este caso el puerto se define para cuando es en ámbito local. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Si vos, cuando vos suponete que querés levantar el frontend y 3 backend, y a todos le pones el mismo puerto, van a entrar en conflicto. Claro. Ok. Cuando lo quieras levantar te va a decir el puerto ya está ocupado. Entonces varíenselo en 1, en 10, en lo que ustedes quieran. ¿Sí? De hecho, cuando lo quieran levantar el mismo puerto, le va a decir el puerto ya está ocupado. Yo quiero levantar 2 servidores en simultáneo. Igual ahora lo vemos. Bien. Entonces, estábamos en este punto. ¿Qué es lo que me falta? Que la app, yo acá le digo cuando entre por la barrita. ¿Qué es lo que tiene que escuchar la app? El puerto. ¿Sí? Localhost puede ser cualquiera. Pero tiene que escuchar el puerto. O sea que vieron que en React ustedes ponían localhost 2.3000. Entonces con el método listen, app, que es el servidor de Express, va a escuchar el puerto que yo le indiqué acá arriba. Y me va a devolver una información por consola. Entonces, vamos a hacer app.listen. ¿Qué va a escuchar? El puerto. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Cómo sigue esto? Con paréntesis. Una función Una anónima función anónima. no necesita nada, ningún parámetro adentro, directamente esa función me va a devolver un console log y me va a decir el servidor está corriendo y el puerto en el que está corriendo. Bien, entonces, una función anónima ahí, perfecto, y le vamos a poner un console.log y esto es, pueden poner la frase que ustedes quieran que identifique, que ustedes entiendan abajo de que está ok el servidor levantado y que no está caído, ¿se entiende? Sí, profe. Servidor corriendo. Yo habitualmente le pongo en qué puerto. En puerto, y acá ponemos app.get. Me faltó el más porque tengo que concatenar el dato del servidor. App.get y el puerto. Que obtenga el puerto en el que está corriendo. ¿Sí? Van a ver cuando hosteen que el puerto varía. ¿Sí? Perdón. Port. Son dos formas. O le puedo poner directamente el puerto que le definí, pero en este caso vamos a definirle que me traiga el puerto en el que está corriendo. Esto, si ustedes le ponen port en local, le va a mostrar el puerto acá, en el que está corriendo la aplicación. Ustedes le ponen app.get, supongan que está hosteado, y el hosteo tiene una lectura de consola, van a poder ver en qué puerto está corriendo efectivamente su aplicación. Bien. Hasta acá tenemos la estructura para ¿qué? Levantar el servidor. ¿Sí? Lograr que el servidor se inicialice y empiece a escuchar lo que está en su barra, aunque no haga nada inicialmente. Me muestre solamente un servidor creado correctamente. Después para eso vamos a incluir rutas y vamos a incluir otra serie de chiches en el medio que van a hacer que nuestro servidor se conecte correctamente. Hasta ahora lo único que vamos a lograr es ver el servidor funcionando y saber que ese servidor está esperando para recibir algo por una ruta y cuando reciba eso por una ruta, hacer otra cosa con un controlador. Van a ver que es complejo un servidor, pero no tanto. Lo complejo no está acá, lo complejo está en el controlador. El controlador en un servidor es lo que genera la acción en función de lo que yo le pido. Es la función
que va a ir a una base de datos, va a filtrar una información, va a conectar con un dato u otro, ¿sí? Va a generar una acción u otra. ¿Bien? Y el método también define a qué controlador vamos a ir. ¿Hasta acá alguna duda? Para confirmar, entonces, hasta este punto aplicamos una lógica para crear el servidor y para levantar el servidor. Es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Exacto. Ok. Exactamente. Y es el paso el cual más le cuesta porque esto es un método específico. ¿Sí? Este método Vale. requiere esto de ir al get, del send, del listen. ¿Sí? Al final del camino, su servidor, ¿sí?, va a trabajar con lo que se denominan socket, que es escucha en directo, como un chat. Vieron que ustedes le mandan un mensaje y están interconectados los dos servidores, el que recibe y el que envía. No hay que generar ninguna acción en el medio, ningún refresco, nada. ¿Sí? Eso es un socket. Un socket es una comunicación abierta entre dos fronts. ¿Cómo se conectan esos dos fronts? Con un back que hace de enlace entre los dos, que toma lo que un usuario le manda, lo guarda en una base de datos y automáticamente lo interpreta y se lo envía a otro, sin que el otro tenga que refrescar ni hacer nada. Lo recibe. ¿Se entiende cuál es el punto de eso? Yo sin tocar ningún botón veo información actualizada. Así de complejo es un sistema de mensajería, por ejemplo. Se nota que esta parte de lógica me gusta bastante, ¿no? Bien, seguimos. Hasta acá. ¿Qué me falta? Definir qué. ¿Cómo voy a inicializar mi servidor? ¿Cuál va a ser el comando? ¿Se acuerdan en React? Yo que le decía, le daba npm start y el servidor arrancaba. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a crear esos scripts en React. A mí ya me los daba así de paquete. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos acá, al package.json, tenemos un script de test. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear uno que es start. Con las comillas. Start. 2 puntos. ¿Y qué le voy a decir acá? Voy a llamar a node, ¿sí?, y voy a ir a punto barra server.js. Este es el start normal de node. ¿Se acuerdan para qué me servía Nodemon? Para que refrescara automático. Exacto. Entonces, voy a crear uno que va a ser mi entorno de dev, mi entorno de desarrollo. Un script más. Mi script dev de mi primer ambiente local. ¿Este qué va a hacer? ¿Va a llamar a quién? A Nodemon, porque yo quiero que Nodemon me controle el refresco automático y se inicialice junto con mi servidor. ¿Y a quién llamo? Llamo a Nodemon primero y después llamo a server.js, que es el que tiene la lógica de inicio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí, no, ni? Sí, Sí, profe. ¿Qué más tenemos por acá? A ver si nos metemos en variable de entorno ya o no, o inicializamos el servidor. Variable de ambiente, server, sí, archivo.em, podemos definir los puertos adentro. Profe, Sí, una consulta. ¿Eso de start y dep lo creamos dentro de los scripts o dentro de las dependencias? dentro de los scripts. Son scripts de ejecución. Ok.
Entonces, todavía no vamos a crear el archivo, la variable de ambiente. Vamos a avanzar para inicializar el servidor. Ahora volvemos un pasito hacia atrás y vamos. Rutas, todavía no. Bien. ¿Cómo corríamos el script de start en React? NPM está. Bien, en este caso, ¿yo qué quiero inicializar? ¿El de Node común o el de Nodemon? Nodemon. El de Nodemon. ¿Qué voy a escribir? Nodemon. NPM Nodemon. NPM, ¿cómo se llama el script? Dev. ¿Qué instrucción le tengo que dar al server? Un run, que corra. ¿Sí? En React, dentro del script, si ustedes lo leen al script, tiene explícito el run, o sea, que hace un run de Nodemon. En este caso es npm run dev. Yo quiero correr el script cuyo nombre es dev. ¿Sí? Dev lo primero que va a hacer es ir a Nodemon, ¿sí? Correr Nodemon y ejecutar lo que sigue, server.js. Server.js, ¿qué me indica? El servidor está corriendo en el puerto 4000. ¿Hasta dónde llegó? Hasta acá. Hasta acá va perfecto el listener. ¿Se entiende? Está escuchando mi puerto porque me devolvió esto por consola. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Si yo le hago un cambio acá, como tengo autoguardado, Nodemon reinicia el servidor y lo vuelve a correr. ¿Se entiende? Si yo tengo un error, por ejemplo, le pongo get, Nodemon crashea. Porque dice que app-get is not a function. ¿Entiende? Si yo le pongo port, me dice undefined. ¿Por qué? Porque el set y el método está sobre port. ¿Entiende? ¿Me siguen? Y profe. Sí, profe. Profe, a mí me es dio un un nuevo error. ending. Ahora bien, este mensaje, ¿cuándo me aparece? ¿Cuándo lo veo? Cuando se conecta efectivamente al servidor. Exacto. Hasta ahí el servidor solamente se levantó. Ahora, si yo Exacto. hago localhost 4000, que es el 4000. puerto que yo... ¿Qué me devuelve? Servidor creado correctamente. Y si eso no pasa. Si eso no te pasa, cuando lo conectaste acá es porque algún paso te está mostrando en la consola que algo rompió. Y ahí, en ese punto, ustedes ya tienen su servidor que escuchando. ¿Sí? Una ruta básica, sí, pero levantaron su primer servidor y está corriendo correctamente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Esto parece simple, parece básico, pero son ¿cuántas líneas? Saquémosle los espacios. 14 líneas, 13, 12, 11, 10 líneas de código. ¿Me siguen? Si yo lo hubiese levantado con start, directamente npm run start, esto de escuchar los cambios y reiniciar el servidor no hubiese ocurrido. ¿Sí?
no hubiese pasado. Nodemon lo que hace es lo siguiente. Cuando yo inicializo Nodemon, ¿sí? En dep, Nodemon va contra server, y si ustedes se fijan, hace un starting. ¿Cuál es el starting? De acá. Va a buscar el script start. Busca el script start y dice, che, esto es una aplicación de Node, este queda escuchando cambios solamente. ¿Sí? Y este lo que hace es, che, esto es una aplicación de Node que tengo que ir a este main. Listo, y lo reinicio. ¿Qué vuelve a pasar? Se actualiza el servidor. Lo más probable es que este mensaje, si ustedes lo tienen corriendo y le pegan a esta ruta, y le pegan a esta ruta, y le pegan a esta ruta, el servidor se levanta una sola vez y queda funcionando en el hosteo eternamente. ¿Se entiende? Queda siempre escuchando a que se le pegue esa ruta. ¿Se entendió? Sí, igual a Sí, mí me dio un profe. error. Bien. Hagamos una cosa. Comparta uno que tenga error, ¿Yo revisamos puedo y después vemos compartir? las últimas 2 diapositivas que tenemos ahí atrás. La de las variables No de puedo. ambiente y las otras. Sí, sí, compartí. Para que pongo yo stop sharing. ¿Sabe qué es lo más complejo de un servidor? Darle la lógica y hacer que la función del controlador haga lo que yo quiero que haga. Missing script dep. npm run dep. Tenés el script ahí arriba y tenés... Dale npm run, a ver. Ahí te tiene que decir cuáles son los scripts que tenés disponibles. Test y echo. Tenés 2 cambios sin guardar. Capaz que sean esos. Ahora sí. Y ahí va. Arrancó con fuerza. Ah, gracias, profe. Ya me voy a poner a llorar. .js tenés algo mal declarado. Te dice puerto undefined. Andate al server.js. Y ahí tenés port. Ahí donde pusiste el get, tiene que ser el string de port con minúscula. Abajo. En línea 11 al final, viste que pusiste port, porque vos ahí estás yendo a buscar el dato del puerto con el método, no al puerto directamente. Tenés que poner como pusiste, comillas, port. Sacale puerto, ahí de port, sacáselo con mayúscula y ponéselo con minúscula. Como está en línea 5. Ok, gracias, profe. Ahí va. Ahora, si le pegas por la URL en una página, ya lo tenés levantado en local, escuchando las peticiones. ¿Bien? ¿Quién más? Profe, disculpe, a mí, para saber si tengo que hacerle algún otro comando, porque me dice que Nodemon no se reconoce como un comando interno o externo. Le Programa o hiciste archivo. Ajá, npm install -g Nodemon para instalarlo de manera global a Nodemon. sí, sí, A ver. ese lo hice mostrame. hace rato. npm install -g Nodemo. ¿Será que lo escribí mal? A ver, No. mostrame. Node de Node, Mon. Mon no me acuerdo de qué era. Monitor, exacto. Por ahí venía. Creo que acá no, profe, me equivoqué, me parece. Nodemon. Acá creo que lo escribí mal. A ver, dale para arriba.
Dale flechita para arriba. Sí, profe, lo escribí mal entonces esto, ¿ve? Cuando lo escribí Faltó acá. la N. Te faltó la N. Ajá, ¿cómo haríamos en ese caso, profe? Nada, dale npm Lo vuelvo a instalar. install. Sí, Ujú. me enojé porque en realidad no te lo instaló el paquete. Ya. npm install Me enojé. -g No demon. no demon. Ahora sí. Ahí te voy a instalar el paquetillo. Le doy npm run. Dev. Dev. Y vas a correr el ambiente de desarrollo, lo que se conoce como el ambiente local. Sí, ¿ves? Ahí tenés el servidor Gracias, corriendo. profe. Y vos te vas a la URL con localhost 4000, que es el que definiste acá, te va a devolver un servidor creado o lo que le hayas puesto. Ahí se te concatenó puerto por el string, ¿no? Sí. Bueno, profe, se supone que acá me tiene que abrir la pantalla, ¿no? No te la abre automáticamente, tenés que abrir una página y poner localhost 4000. Listo, gracias. Automáticamente este no lo abre, no lo hace como... Ella Profe, tiene esa lógica de levantar el navegador y todo el chiche ese. Esto más rústico, pero funciona igual. Sí, profe, ¿le puedo compartir un momentito? ¿cómo no? Subí un cachito a ver para ver dónde yace el error. Ahí en la consola, ahí. App, set, port. Port. Fíjate, en línea 4, app igual express. Express tenés que marcarle los paréntesis al final, ¿sí? Porque es al final de express. Porque te traes toda la función de, del nivel superior de express. Te traes todo express, ¿entiendes? Ok, sí. App pasa a tener la funcionalidad de express. Fíjate en tu consola que ahí tiene que haber levantado. A ver, subí un cachito. Subí. No event, error event, app set puerto, app get, res, response server, app listen port, console log. Ahí está bien. Baja un cachito. El puerto 4000 ya está en uso. A ver, mostrame tu página. Mostrame alguna. Está tratando de levantarse en un puerto 4000 que ya está en uso. No, ¿qué le muestro, profe? En algún. ¿Tenés algo corriendo que esté utilizando el puerto 4000? Sí, arriba, mirá. Tenés 1, 2, 3 consolas abiertas. A la derecha, ¿Acá? sí. Alguna de las tres te levantó correctamente, no es. Bueno, Cambio. cierro esto. No, hacele un cambio. No, cierre. Hacele un cambio, un espacio, algo arriba. Para que reinicie el servidor de Nodemon. ¿Sí? Ahí Está está. corriendo. Ahora sí. Eso es lo que yo le decía. No tiene la lógica de RIA, que si el 3000 está ocupado, le dice, che, se las pueden dar ustedes si quieren la lógica. ¿Sí? Ahora sí, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Profe, y el mensaje de... Ay, dejo de compartir. ¿El servidor se está corriendo correctamente? ¿También se ve en el localhost? ¿O por consola? El servidor se está... No, eso es cuando le pegas a la URL. Ese es el mensaje que estás devolviendo a la URL. Ya. Acá la consola del navegador no existe. Recuerden que es backend. Ok. Todo lo que ustedes le pongan como console lo va a mostrar en esa consola que ustedes están viendo ahí abajo. En esta.
Esperen que comparto yo. O sea ¿Alguno que más ya no, con ya dudas? no vamos a poder inspeccionar en el navegador. Lo que vos pongas de console en front, sí. Tienen que entender cuando quieren ver una consola de frontend y una consola de backend. ¿Entiendes? Entonces, la consola del backend la vamos a ver en la terminal. Exactamente. Ok. Y la consola del front, donde la venían viendo habitualmente. Disocien tema navegador y qué es lo que quieren ver. Si yo pongo un console log en el front, en React, lo voy a ver acá, en el navegador. Si yo pongo un console log en el backend, como es esto, ¿dónde lo veo esto? En la Acá. terminal. Terminal del En BIM. la terminal. Exactamente. Por ejemplo, yo le puedo poner no sé, console.log. Hola, soy un console. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Este es un método cuando entran sin ninguna ruta. Fíjense en lo siguiente. Si yo le pongo, ¿qué ruta le puedo poner acá? Home. Entro a app get home. ¿Sí? Cuando entre por home, me va a responder servidor creado correctamente o algo por el estilo. ¿Sí? O lo que yo quiera que me responda. ¿Qué pasa si yo entro directamente por el localhost? No existe la barrita sola, el get solo. ¿Por dónde tengo que entrar? Por ¿Qué le home. dije yo? Por home. Cuando entre por home, me va a contestar. ¿Sí? Esos son los que ustedes van a conocer y van a aprender a manejar y son los que se conocen como endpoint, que son los puntos finales del server. Por ejemplo, que yo, barra home, barra dato, barra, no sé, ¿qué otra cosa le puedo poner? Test. Entonces yo para poder acceder a este get del servidor y que me conteste esto, tengo que entrar a localhost y entro a barra home, no existe ya en mi servidor. ¿Sí? Tengo que entrar a barra dato, barra test. Y ahí me contesta. ¿Entiendes? Entonces, el servidor va a responder, por ejemplo, en el caso de cities, se le agrega a su servidor el barra cities. Exacto. Vamos a trabajar con rutas para ordenar el código. Cada ruta, el servidor, por cada ruta que le entra información y de acuerdo al método, ¿sí? De acuerdo al método de entrada, responde con una función que está dentro de un controlador. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo podría tener cities, ¿sí? Pero con un método get para obtener datos. ¿Sí? Lo podría tener con un método put para agregar datos. Lo podría tener con un método delete para eliminar datos. Entonces, ¿cuál es la combinación? El método de entrada más el endpoint. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Por ahora estamos yendo solamente con un get. Cuando nosotros creemos el CRUD de cities, no vamos a crear un endpoint por cada uno de las acciones del CRUD. Yo no voy a hacer un endpoint para ir con city delete. No, voy a utilizar en app el método delete sobre el endpoint city. Entonces, cuando el servidor detecte el método más la ruta, va a saber a qué controlador tiene que ir. ¿Entiendes? Sí, profe.
Profe, ni- cuando usted dice endpoint, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? Endpoint es Sí. la ruta que está después del puerto. Lo que vos le definas que va después del puerto. Cities, city barra ID, city barra, no sé, lo que vos quieras. City solo, itinerario, user. ¿Entiendes? O sea, Pensá en como una, el pensá en una destino, o página sea, web. a dónde tiene que llegar la ruta. Pensá en esta página web. Sí. Página base, que es como tu localhost 4000, es esto. ¿Sí? Ok. De acá hacia adelante es endpoint más parámetros. Esto es el endpoint mod hvp barra view.php y recuerden que donde ustedes encuentran un signito de pregunta, ID igual o signito de pregunta y un nombre igual, ¿esto qué es? Un parámetro. ¿Entiendes? Sí. Listo, profe. Piénsenlo en YouTube, en un video de YouTube. Profe, allí el endpoint sería del parámetro en adelante. Después El de... endpoint, no. Después del patch base tenés el endpoint. Después de esto. ok. Mod hvp view.php es el endpoint. Bueno, esto es un ok. archivo de PHP, tiene una estructura diferente a un servidor, pero va por el mismo camino ahí. Ok. O sea, es ¿Bien? como el correlativo de todas las páginas donde se va entrando. O sea, anidando, algo así. No sé si todas las páginas. En algunos lenguajes como PHP son las carpetas en las Exacto, cuales va cuando entrar a entrando el una dato. carpeta. En Exacto. el caso de un servidor de Express, es la ruta que vos le definas. Porque, por ejemplo, si vos tuvieses una monolítica, ¿sí? Cuando vos definís las rutas, podés definir una ruta para usuario y una ruta para itinerario. ¿Sí? Entonces, cuando entra a itinerario, barra qué, crear, eliminar, traer uno, traer muchos, pero le definís un endpoint que su ruta es itinerario. No quiere decir que tenga que entrar en una carpeta que se llame itinerario. Es para ordenar los endpoints. ¿Entiendes? Porque ustedes cuando trabajan, por ejemplo, con una aplicación monolítica, tienen 30 rutas posibles, 30 endpoints posibles. O 100. Entonces eso tiene que tener un orden, porque después de sobre qué se va a accionar, itinerario, usuario, ciudad, no sé, video, deporte, va que una acción. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo voy a crear, lo voy a eliminar, lo voy a buscar. ¿Entiendes? Es un orden lógico lo que se define. ¿El servidor qué hace? Escucha el método de entrada y escucha la ruta que está definida. Y en función de eso va y busca un controlador. Cuando creemos controladores, lo van a poder enlazar completo a esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a ver esta partecita. ¿Qué son las variables de ambiente o variables de entorno? Vamos a agrandar. Las variables de entorno son un conjunto de valores que contienen información útil del programa y de los sistemas que están utilizando los usuarios para su ejecución. Los archivos .env almacenan variables de entorno y su formato es muy sencillo. Queda un archivo .env en la rama principal y en él definiremos la variable de entorno por su nombre y su valor, su clave, valor. Por ejemplo, en port igual 8000, host, donde está hosteado, secret, una clave secreta que utiliza para desencriptar determinada cosa. ¿Esto qué hace? No queda expuesto dentro del código,
queda por fuera del código. ¿Por qué? Porque es de entorno, va por fuera del programa. ¿Se entiende? ¿Cuál es el funcionamiento? Cuando nosotros hosteamos, las variables de entorno las declaramos no en el código, sino que van a ver que la declaramos en el servidor, en el servicio de hosteo. Nosotros subimos el archivo, le decimos a qué repositorio va, cuál es la estructura, el tipo de archivo, como hicimos en Firebase, ¿sí? Y después tenemos la posibilidad de declararle variables de entorno. Decirle, bueno, a ver, esta variable con este nombre la vas a ir a buscar, pero se guardan solamente en el servidor de hosteo. No son accesibles mediante el código. ¿Se entiende esa diferencia? Sirven como medida de seguridad. Por ejemplo, cuando yo pongo los enlaces a una base de datos, no las declaro abiertamente. ¿Sí? Lo que hago es declararlo en una variable de ambiente para que quede por fuera, y esa variable de ambiente obviamente no la subo al repositorio. Para que no quede extra. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Para qué sirven? Va queriendo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del puerto. Yo le puedo decir que vamos a crear un new file .env. Fíjense que crea un archivito con una ruedita, es una variable de configuración. ¿Sí? Este env es simple, es clave, valor, port, se declaran con mayúscula, igual, seguidito, vamos a ponerle 4000. ¿Sí? Yo creé una variable ambiente cuyo clave es port, puerto, igual 4000, el valor. ¿Sí? Vamos a verlo en el ejemplo. Después, ¿qué me dice que tengo que hacer? Yo ya creé esta parte. Me dice, para poder utilizarlo en un servidor Node o con un entorno de Node, tengo que instalar el paquete que me permite leer que .m, en la traducción en inglés es .m, el paquete. Entonces voy a instalar .n. Vamos a poner terminal y vamos a correr. Vamos a hacer npm install .m. Lo instalo y van a ver que ese paquete se va a agregar a mi package JSON exactamente de la misma manera que pasaba con React. ¿Sí? Cada vez que yo agregaba una dependencia de una librería o de lo que yo quería, se agregaba en mi paquete de dependencia. Entonces ahora yo puedo utilizar .m. ¿Cómo lo voy a utilizar? Dentro de mi server, acá donde tengo los requires. Esto es importante el orden, chicos, porque esto es una secuencia de paso en paso. ¿Sí? Primero levanto el servidor y después busco las variables de ambiente. Es lo mismo que declarar una variable, querer utilizar una variable antes de declararla en Java. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo lo incorporo? Directamente utilizando require.m.config. Llamo a la configuración general del paquete .m. Entonces ahí me permite utilizar variables de ambiente. Supónganse que hacemos así, require, esto no necesito declararlo como constante porque no lo voy a llamar desde otro lado, .n, y acá voy a utilizar .config, toda la configuración que a mí me habilita .m. Entonces, yo creé acá una variable de ambiente, ¿sí? Port. ¿Cómo utilizo una variable de ambiente? La llamo. Acá le voy a decir que va a ser process.m, va a procesar el archivo .m y ¿qué va a buscar?
la variable que se llama port. Ustedes se fijan en el punto .em, yo le puse port. El puerto va a ser igual a S, o si no existe o no lo encuentra, va a ser 4000. Esperen que encuentre la barra, ¿no? ¿Sí? O 4000. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, acá 5000, ¿dónde va a levantar si tengo una variable de ambiente declarada? ¿Dónde lo voy a tener que levantar? A mi servidor. Fíjense. ¿Dónde levantó? En el 5000. Ujú. ¿Se entendió? Supongan que yo pongo, no sé, creo otra variable ambiente, se crean una debajo de la otra, así simple. Text. Y a text le digo que va a ser este es el texto de inicio al servidor. ¿Sí? Y acá le digo acá, vamos a ponerlo, en lugar del mensajito este que aparece cuando lo llamo. ¿Cómo llamo a la variable ambiente? Process.em.text. Process.em.text. ¿Sí? Entonces, esto le pegaba a la ruta del servidor. ¿Sí? Fíjense, localhost 4000. Perdón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo levanté? ¿Cuál le puse como variable de ambiente? 5000. 5000. 5000. Profunda consulta, ahí está. Las variables de ambiente las creamos todas en mayúsculas. Sí. Ok. Las va a tomar en minúscula, pero para poder identificar entre una variable convencional o de uso, créenla en mayúscula. La Ok. declaración es simple, no tiene nada extraño. No vayan todo contra variable de ambiente, por ejemplo, esto no lo hagan. ¿Sí? Utilícenlo para configuraciones sensibles realmente, porque insume recursos al servidor y ir contra el otro servidor a buscar variable de ambiente. ¿Entiendes? Utilícenlo criteriosamente. La URL con los datos de conexión es una base de datos y no la van a poner en el código porque tiene claves. Ya lo van a ver a eso. ¿Sí? Quiero ponerle una clave de inicio o cuando le demos media seguridad al servidor. ¿Dónde van a poner las claves? Acá, que es lo que no se ve en código y lo que no se sube al repositorio. Ahora, ¿cómo hago yo para no subir esto al repositorio? Esperen que vamos a volver para atrás esto, así queda. No me olvido después, no queda un mamarracho el servidor. Vamos a sacarle este console log y vamos a sacar esta variable ambiente. ¿Cómo hago yo para decirle, che, las variables ambiente no las subas al repositorio? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de archivo tengo que crear para declararlo? Git ignore. Exacto. Git ignore. Y dentro del git ignore, ¿qué le voy a poner? ¿Qué voy a ignorar? El punto .env. Punto .env, exacto. Entonces el punto .env, cuando yo le genere algún cambio al servidor y actualice el servidor, me lo va a ignorar. O cuando lo cargue de vuelta, a ver, ahí lo levanta. Ahí debería aparecer. Y otra cosa que tengo que ignorar dentro del git ignore, que son los Node modules. Node node modules. modules. ¿Sí? Estas dos cosas son las que yo le voy a decir que ignore. Ahora cuando recargue la aplicación, estas dos cosas las va a ignorar.
Vamos acá. Git ignore. Bueno, esto ya lo hicimos. Para que no se haga público. Por un lado. Y acá aclara un poco lo de las rutas de interacción con nuestro backend. Nuestro backend, nuestro server se encuentra escuchando en el localhost, puerto 4000, 5000 o el que nosotros le pongamos. Utiliza las rutas como middleware, anteponiendo el prefijo /API, recibe una solicitud de tipo get, post, put o delete a un endpoint específico, por ejemplo /cities, ¿sí? De acuerdo al tipo de solicitud en el endpoint, llama a un controlador. El controlador llamado utiliza el modelo que tiene definido y realiza la query a la colección de la DB previamente conectada mediante el clúster. ¿Sí? Una vez que obtiene una respuesta, la devuelve al solicitante en formato JSON. ¿Qué es esto que estamos leyendo? Lo que vimos inicialmente y conocemos como arquitectura. Si ustedes lo ven desde acá, ¿sí? Lo ven desde esta parte acá, y vemos la arquitectura de este sprint. Van a ver lo siguiente. El backend, a ver si le puedo dar zoom. No tengo el scroll del mouse. Bien. Acá, por ejemplo, esto lo pueden descargar y lo pueden ver y lo pueden ampliar para que les sea más fácil. Tiene un método get que va contra el localhost 4000 /API /cities. ¿Sí? Va contra el backend. Entra por una ruta, un endpoint. Por ejemplo, /cities. Después que se fija, de cities va contra el método get y de ahí va contra un controlador que es getCities. Estos controladores van contra un modelo que lo vamos a crear, ¿sí? Este modelo va contra la base de datos y la base de datos que verifica inicialmente para conectarse al servidor la configuración. Dentro de la configuración está el paso. ¿Sí? El modelo va contra la colección cities y emprende el camino de vuelta. Y le devuelve los datos ¿a quién? Al front. Eso es lo que estaba detallado anteriormente con palabras. Y este modelo es el que ustedes van a crear en este sprint. Recuerden, el server necesita la ruta, que la ruta incluye el endpoint y el método. De ahí va al controlador. El controlador, si requiere y lo necesita ir a buscar datos a una base de datos, va contra el modelo y el modelo va contra la base de datos. Esos son los pasos que hace un backend. Profe, si en vez de un get fuera un put o un delete, ¿cómo sería ahí? Es que ahí necesitas ver controladores. O sea, el método, vos le decís es un post, por ejemplo. Le voy a agregar algo a la base de datos o un put. Sí. ¿Sí? De acuerdo al método y al endpoint, vos le vas a decir, ok, si es get, ¿sí? Si es put, por ejemplo, y es cities, anda contra el controlador de ¿qué? Update. ¿Se entiende? Si es get y es cities, ¿contra cuál va a ir? Contra el de read. Vos podés ir con el mismo endpoint, pero diferente método. ¿Y eso qué va a hacer? El método, en definitiva, te va a terminar definiendo contra qué controlador vas a ir. ¿Qué es el controlador?
es una función que tiene una lógica, que hace algo. ¿Se entiende? Es lo mismo que la calculadora. Que vos le apretás el más, ¿qué hace? Suma. Sí. Es lo mismo. ¿El método cuál es? En el caso de la calculadora. Sumar. Si vos le apretás el menos, ¿qué hace? Resta. Restar. ¿El método cuál es? Restar. ¿El controlador es el mismo para la calculadora? Probablemente no. En uno suma y en otro resta. ¿Se entiende? Igual todavía no se enrosquen con controladores. Por ahora, levanten el servidor, logren que se vean los dos mensajes, tanto del lado cuando lo linkean en la página del localhost, como cuando se levanta el servidor, y vayan leyendo e intentando entender esta arquitectura que tienen planteada acá de manera simple, ¿sí? Y vayan anotándose preguntas. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Bien? Profe, Sí. esta es la base de datos que se divide en tabla, ¿esa es? No, la que se divide en tablas es SQL. Ah, Esta es una base de datos de tipo no relacional y se divide en archivos de tipo en formato JSON, en objetos. bueno. ¿Sí? No vamos a ver estructuras de SQL porque son diferentes las relaciones, pero sí vamos a tocar una parte de lo que es no relacional, una parte que es entidad de relación, aunque no se llama entidad de relación, y es muy similar. Ah, Pero no vamos a tocar la que se estructura en tablas, es SQL, y es una base de datos de tipo relacional. a ver. En funcionamiento no tiene mucha diferencia. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vayan pensando cómo van a diseñar esto también, ¿no? Acá la idea es que haya la ciudad 1, un botoncito de detalle, una fotito, una definición, busquen ejemplos. ¿Sí? El server va a ir saliendo. La estructura básica del server es esta. Después cambiará, tendrá un endpoint diferente, un controlador que haga otra cosa, a lo mejor irá contra otra colección de la base de datos. Ya Profe, lo vamos a ir viendo eso. ese sería nuestro carrusel, ¿cierto? El City 1, City 2, City 3, City 4. Esa es la página de City. Viste que cuando le pusiste el call to action, a vos te llevaba a Cities, Ajá, ok. esa que está ahora en Under Construction, Opción, claro. Ujú. Ok, esa es. Esa es la que vamos a construir. ok. Profe, y en este caso sería nada más la estructura, ¿no? Porque todos los datos nos los vamos a traer de, bueno, de, no sé, una API que vamos a hacer, una base de datos. Hacé el Sería como, modelo de la primer tarjeta y ajá, después el resto la replicás por mapeo y cuando traigas el array de la base de datos. O sea que sería similar a lo que hicimos cuando en la minería teníamos el shop y de ahí veíamos los detalles de cada vino. Exacto, Ok. exactamente. Vos creás un componente y llamalo que sea un modelo de una tarjeta. ¿Sí? Después ese componente lo vas a repetir dinámicamente tantas veces como datos tenga la base de datos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ahora vamos a ver cómo logramos eso, que es otro paso. Pero por ahora, creo que con esto vamos bien. Mañana lo que vamos a ver es la partecita que sigue, que es el enlace con contra la base de datos. Ok. Profe, en Dígame. la plataforma no veo todavía
la entrega que activó. No, a ver, ahí la revisamos. Mañana vamos a ver esta parte de acá. Vimos el objetivo y servidor. Mañana vamos a ver base de datos y seguramente modelo. ¿Sí? Y pasado, seguramente controlador y de rutas. En ese orden. Entrega. A ver. Está en el sprint 1, ¿no? La entrega. Bien. Sí, sí. En uno y arquitectura. MERN en el sprint 1. Acá. Sí, acá ya Ujú. me figura nueva actividad. Sprint 1 y abajo del todo tenés la definición, Sprint 1, arquitectura y acá abajo la entrega. Profe, a Debajo, mí no me parece yo eso que dice ¿eh? entrega Spring 1. A ver, compartime. A mí tampoco me aparece, profe. Y acabo de actualizar justo le di F5 y no me aparece el botón de entrega Spring 1. Salvo que le haya puesto mal la fecha, pero no creo. Miércoles 21 de junio. Está bien. Apertura. A las 00. Ah, tiene que colocarle 20, profe. Apertura Claro, la o la hora de apertura del... apertura más temprano. Ujú. Si el cronograma no me. Si el horario a mí no me falla, el miércoles 21 a las 00 fue anoche. Pero bueno, le Hoy no es ponemos 20. 21. Ok. Claro, por eso. Pero sería. El final del día serían 23:59. 00 es el inicio. Sí, correcto. Sí, Profe, a ¿Será mí no. tampoco me porque está aparece. en el beta, como le pasó la última vez? ¿Y ustedes en cuál están? El de nosotros nos dice beta. ¿No dice beta? No. ACNUR 2, profe, es el de nosotros, sin el Ujú, beta. el de nosotros es ACNUR 2. Ajá. ¿Por qué me crean más de un módulo? Mernak ACNUR 2. Sí, señor. Este es el de nosotros. Ok, entonces no lo tenía. Activar la edición. Uno. Disculpe, ¿cómo es el tema que nos decía de el último cómic que tenían que ser 15 minutos antes? ¿Qué hora sería? ¿O cómo? Y tenés. No, mientras que lo hagas sobre la fecha de entrega, yo te voy a tomar el cómic hasta las 20, el del 21 del 6 hasta las 23:59. Si vos haces uno el 22 a las 10 de la mañana, ese no lo voy a considerar. Ah, o sea, si nosotros terminamos el proyecto y ayer hicimos el último cómic, está bien, digamos. ¿Sí? Ah, Yo me bien, voy a meter en su repositorio y me voy a fijar cuál es el último cómic dentro de la bien, fecha de entrega y voy a tomar ese o el que ustedes me digan. A lo mejor me bien. dicen uno anterior y tomo el anterior. Ah, bien. Y nosotros, como veo que trabajamos en grupos, lo que yo hice en el repositorio de la compañera, que es la propietaria, le hice un forqueo. Está Y bien. a eso le cambié el nombre o los datos, digamos, con mi apellido y mi nombre. No sé si hicimos bien en invitarlos de nuevo a usted y Sí, ya, bueno, a las mentoras. de última nos pasan el grupo al que corresponde y un repositorio y después ustedes se ocupan de replicarlo. Eso no pasa nada. Ah, Es lo bien. mismo, para mí. Pueden Bueno, pasar el mismo repositorio los tres, que no pasa nada, mientras que sepamos que ese repositorio es de ese grupo. claro. Bueno, Profe, ¿y qué es lo que vamos a entregar aquí? El link al repositorio. El link al repositorio. ¿Y qué más habíamos dicho? ¿Qué más será? Nada más. Ok, bárbaro. En este caso es el link al repositorio solamente porque no necesita. No necesitaba nada más.
Ahora, y como es privado, ustedes al tener el acceso lo van a poder ver. No, pónganlo en público, más simple. ¿Se entiende? Va, si lo quieren poner privado, invítennos. Y si lo quieren poner público, no pasa nada, lo ponen público. Profe, ya lo Claro, como en el invitamos. requerimiento lo pedía, entonces lo teníamos público y hace un rato lo Hicimos cambiamos. privado. Ah, Profe, le enviamos la invitación todos, así que vaya viendo ahí en el correo. me van a llegar 10 millones de mail ahora, eso es lo que quería evitar, pero no importa. Desde el 21 de junio, la 00, fecha de entrega, 21 de junio, acá sí va 23:59, 23:59, fecha límite la vamos a habilitar por la duda que pasa algo hasta mañana, a las 23:59. Profe, en nuestro caso, el proyecto se llama My Itinerary, ¿no? Pero entonces en el README colocamos los miembros del equipo, por si Sí, no lo ves. lo eso. pueden colocar. Ujú. Sí, ahí lo lo pueden colocamos, eso. Esperen que le voy a bajar el zoom porque le di zoom antes y está inmenso el zoom. Bien, ahí si no me equivoco ya está creado. Dentro sprint. No, quieto. Ahí. Sprint 1. Sprint 2 no tiene nada. Sprint 1 perfecto. El welcome no tiene nada. Y ahí si desactivo la edición, lo deberían ver. Actualicen y fíjense si dentro del sprint 1 tienen. Ahora sí, profe, no se aparece. Profe, ahora sí se ve. Perfecto. Bien. Estamos. Terminen de pulir la entrega en este ratito que queda, entreguen, descansen y mañana seguimos con la conexión y vamos a ver qué es esto de las bases de datos. Estamos, gracias, Listo, profe. profe, gracias. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Bueno, Adri, que pases buena noche. Feliz noche. chau, chau. Chao. Profe, envíanos la clase a YouTube también. Sí, por favor. ahora ni bien se termine de grabar la subo.